Bien, ahora sí entrando en materia, digamos, de esta sesión, procedemos a observar y escuchar a la doctora Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, con su conferencia del tema Integración Curricular, Campos Formativos y Programa Analítico. Rogamos a todos poner la mayor atención posible, ya que esto que nos va a compartir la doctora, sin lugar a dudas, nos va a apoyar muchísimo. Adelante, doctora. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todas y a todos. Lo que yo voy a intentar en esta presentación es tratar de hacer algunas aclaraciones sobre el programa analítico, sobre el codiseño, pero fundamentalmente ya adentrarnos mucho más en los programas sintéticos para saber cómo de ahí se desprende esto de los programas analíticos, porque sé que hay hay dudas, es la primera vez que se hace y entonces hay que tratar de ir trabajando paulatinamente este asunto. Si vemos la siguiente, por favor. Una cosa que creo que es muy importante es tener claridad, ¿no? Que creo que todos ustedes lo saben ya a estas alturas, que todos y todas, que tenemos un currículum integrado, ¿sí? Es decir, la idea fundamental es de una integración, no solamente del conocimiento, sino de una serie de elementos que tienen que ver con el currículum. Ahora, si vemos la siguiente, por favor. El currículum integrado, y esto ya me lo habrán oído decir, pero sí quiero reafirmarlo porque me parece muy, muy importante, tiene que ver con la unidad de las partes. Y cuando decimos la unidad de las partes, no nos referimos solamente, por ejemplo, a los contenidos y la metodología, sino también a los ejes articuladores con los campos formativos, al perfil de egreso con los ejes articuladores. Es decir, hay un camino, un proceso, una estructura que permite que todo esté articulado una cosa con la otra. El currículo integrado también pretende propiciar o favorecer el trabajo colegiado en las escuelas. Y esta parte es muy importante, porque el trabajo en las escuelas es básicamente un trabajo de los maestros y de su armado alrededor de los colegiados. Sabemos que en muchos casos es complicado porque en el caso de las secundarias, incluso armar las academias no ha sido fácil o bien ya no están funcionando como en algún momento funcionaron. No obstante, me parece que aquí hay una tarea que hacer, una tarea importante. Que si habrá una sesión de preguntas, sí, sí habrá una sesión de preguntas, y de hecho esa es la parte que a mí más me interesa, entrar en diálogo con ustedes, porque sé que hay muchas dudas y que también hay muchas reflexiones y cosas importantes que ustedes seguramente aportarán a este proceso. El currículum integrado propicia que también todos los y las profesoras, ¿sí?, tengan asuntos comunes, o sea, un elemento común que los impulse hacia el trabajo en las diferentes escuelas, ¿no? Y que haya una manera diferente de buscar que los estudiantes alcancen más desde una manera cooperativa y creativa su propio aprendizaje. El otro asunto es que el currículum integrado también articula el trabajo interdisciplinario sin que quiera decir que esté de base la interdisciplina para que se pueda lograr el currículum integrado. El currículum integrado es este asunto de la unidad de las partes, donde una posibilidad puede ser la interdisciplinaridad, pero también la problematización de la realidad. Eso es lo que ustedes están haciendo en este momento con el programa analítico. Vamos a la siguiente, por favor. El currículum integrado tiene que ver con diferentes, digamos, aspectos de integración. Lo que se está integrando, por un lado, es la experiencia, ¿no? Se integra una experiencia constructiva que va profundizando la comprensión de nosotros mismos y que esa integración tiene que ver con cómo
los estudiantes aprenden. Entonces también se integra la experiencia, su experiencia como docentes, pero también la experiencia de los alumnos y la experiencia de los sujetos de la comunidad. Entonces ahí estamos con una integración de ese nivel. Hay otro nivel de integración que es la integración social, ¿no? Porque en la integración social hay elementos comunes compartidos entre niñas, niños y adolescentes que tienen diferentes características, pero la escuela es un lugar donde las y los estudiantes tienen ese elemento fundamental de integración social. Van por algo en lo común, por algo que permite para ellos tener, digamos, un elemento en común que es para todos de la misma manera. El otro es la integración del conocimiento, que también ustedes verán que va a aparecer en lo que son el plan de estudios y los programas. El plan de estudios y los programas lo que hacen es organizar y establecer cómo se va a usar el conocimiento. El conocimiento como un instrumento que es dinámico, que no tiene, que no es estático, sino que todo el tiempo está moviéndose y que puede ser usado por los individuos, pero también por los grupos, para plantearse cosas de la vida y también para establecer un elemento. El conocimiento tiene que ver con el poder de acción de los sujetos, o sea, contribuye a que las personas tengan un cierto grado de control sobre sus propias vidas. Conocimiento no es solamente para cursar la primaria o para cursar el preescolar. El conocimiento es para tener un control de nuestra propia existencia y por eso es que está ligado a la democracia, porque el conocimiento es un elemento que permite que yo tenga mi propio planteamiento, mi pensamiento crítico sobre ese conocimiento y lo ponga en un sentido como ciudadano. Y esa es la importancia que tiene también el conocimiento en la escuela. Vamos con la siguiente, por favor. Hay dos elementos que son claves para hacer el programa analítico. Uno son los ejes articuladores. Los ejes articuladores en realidad lo que hacen es una construcción, sostienen a los objetos de conocimiento que aparecen en los programas sintéticos, ¿sí? Es decir, lo que aparece en los programas sintéticos es esos conocimientos, ¿sí? Y por otro lado, los ejes lo que hacen es como una especie de trama y urdimbre, digamos, ¿no? Hacen un tejido complejo. Y esos ejes están siempre presentes, pero de manera diferenciada dependiendo del objeto de conocimiento que nosotros queramos trabajar con los estudiantes. Los ejes articuladores también traducen las capacidades humanas y por eso son tan importantes. Porque las capacidades humanas están en el perfil de egreso, pero también están en los ejes articuladores. Es decir, esto que realmente queremos al final es cómo será este ser humano que nosotros queremos, que participamos en su construcción. Esta construcción de sujeto necesaria que toda la escuela necesita armar para que esos ciudadanos sean lo que tengan que ser, ¿sí? En otro sentido, también los ejes articuladores es una manera de entender el mundo en la relación con los otros. Es decir, si yo entiendo el mundo como igualdad de género, si entiendo el mundo como integración de todos los sujetos, si entiendo el mundo como una experiencia artística y estética como un derecho de los ciudadanos a la cultura, si entiendo que la lectura y la escritura me sirven para poder avanzar en ese proceso de comprender a las diversas culturas en las que nos movemos, si también yo entiendo que el mundo tiene una necesidad de una vida saludable y para ello requiero reconocer que somos parte de ese cuidado de todos, no de mi cuidado solamente personal, que es muy importante, sino también de ese cuidado que necesitamos todos, que en la medida en que hagamos un buen cuidado de nuestra casa, es decir, del medio ambiente, de este mundo que no nos pertenece, sino que somos parte de él, en esa medida estamos contribuyendo a que las y los otros también entiendan el mundo con una relación distinta. Vamos a la siguiente, por favor.
Y después están los campos formativos, que este punto también ustedes ya lo han visto con cierta precisión, donde existe la pluralidad de saberes y conocimientos de distintas disciplinas, donde se promueve una articulación y estructuración que reconoce diversos saberes. Esos campos formativos se basan en la relación entre los objetos de conocimiento que lo integran y los sujetos que participan. Es decir, en los campos formativos lo que hacen es pensar en dos cosas. ¿Cuál es el ámbito de conocimiento y qué tipo de estudiante, ¿no? De estudiante está relacionado con eso? Diríamos, ¿cuál es su estructura cognitiva? ¿Cómo están los estudiantes en este momento? El otro asunto que hacen los campos formativos es que hacen una conexión entre el contenido y los ejes articuladores que están en los campos formativos y que ya empiezan a dibujar, se dibuja muy claramente una didáctica. Y eso es lo que quiero ahora asentar, ¿no? Porque hay como una idea de que hasta que no tengamos la planeación de cada uno de nosotros aparecerá la didáctica. No, la didáctica ya está dibujada en los programas sintéticos, ¿sí? Lo que ahora se tiene que hacer es una resignificación que solamente la puede hacer el docente, solamente lo pueden hacer los colectivos docentes, porque son ellos los que están in situ, ¿no? Saben cuáles son las situaciones específicas que se presentan en la escuela. Los programas sintéticos tienen una mirada y ahora esa mirada tiene que ser retrabajada por los profesores para que entonces tenga consistencia en las situaciones específicas en las que cada escuela está. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué son entonces los programas de estudio? Vamos a la siguiente, por favor. Los programas de estudio es ese documento curricular donde se despliegan elementos clave como qué, hasta qué punto y cómo, ¿no? ¿Qué se debe de enseñar? ¿Cuáles son los objetos de aprendizaje señalados en los campos formativos? Es decir, los programas son sustantivos justo por eso, porque ahí están los qué, están los hasta qué punto y están también los cómo. No están solamente los qué. No hay manera de que haya contenido sin propuesta metodológica. Siempre están, ese es un principio, digamos, didáctico fundamental, de que todo el contenido, de alguna manera, en la escuela siempre tiene algún tipo de relación metodológica. Ahora, ¿qué son los programas sintéticos y por qué son importantes? Los programas sintéticos son la expresión de una propuesta del sistema educativo, es decir, la propuesta de la Secretaría de Educación Pública, porque es su potestad establecer una relación clara de cuáles son los contenidos socialmente significativos o culturales, algunos le llaman así, ¿sí? Que permiten tener una mirada de mundo, poner a la mesa lo mismo para todos, ¿sí? Es decir, esto es fundamental en la escuela. No que cada uno tenga cosas diferentes, sino que en los programas sintéticos están los contenidos socialmente significativos para todo aquel que pase por la escuela, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante. Son incompletos por definición, ¿por qué? Porque a los contenidos de aprendizaje, a los contenidos que estén socialmente significativos, que están en los programas sintéticos, habrá que añadir, habrá que complementar con esos contenidos y con esas formas metodológicas que están en cada escuela, porque no hay manera que desde un lugar como es la Secretaría se abarque toda la diversidad tan grande que existe en cada una de las escuelas. Y por esa razón son incompletos por definición, pero sí que están ahí como elementos básicos de contenido que son para todos y que por eso es importante que se tenga claro eso que es para todos, que es lo común para todos. Ahora, ¿qué es el programa analítico? El programa analítico se funda en el conocimiento del plan de estudios, en el análisis de las condiciones institucionales de cada escuela, es decir, cada escuela tiene sus particularidades, y en la experiencia de los docentes, ¿sí? Es decir, ustedes no es la primera vez que van a dar van a impartir un curso en un grado, e incluso para los que es la primera vez,
aún suponiendo que se están incorporando, han tenido experiencias de docencia porque en su formación han tenido esa posibilidad de trabajar en una escuela. Es una tarea que se tiene que hacer en colectivo. El programa analítico no es individual. Lo que es individual es la planeación didáctica, ¿sí? Es decir, el programa del docente. Pero hasta donde estamos, que es el programa analítico, es un trabajo colectivo. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un acuerdo en la escuela, un acuerdo en la academia, un acuerdo que permita decir, esto es como vamos a ir trabajando todos para lograr los aprendizajes de los niños y para establecer cómo esos niños en situaciones específicas pueden aprender y de qué manera pueden aprender. ¿Sí? Es decir, aportar elementos para su desarrollo, aportar elementos para su aprendizaje. Y para eso es necesario ponerse de acuerdo en la escuela de cómo van a ir trabajando, porque hoy los libros de texto, por ejemplo, que era una pregunta que tenía yo de Guadalajara, que me escribió un maestro hoy en la mañana, y lo estaba viendo y me decía, los libros de texto ya no van a venir por lecciones. No, no van a venir por lecciones. Entonces, no vamos a ir siguiendo cada una de las lecciones. Lo que va a ser diferente, o sea, los contenidos generales son los mismos para todo el país. Pero se agregarán otros contenidos y será de forma diferente como se trabaje en Nayarit que como se trabaja en Colima, porque en Colima son cosas absolutamente distintas y problemas absolutamente distintos a los que se están enfrentando. Vamos con la siguiente. Por eso es importante el codiseño. El codiseño no es un momento, no es solamente una parte. El codiseño viene desde que revisamos los programas sintéticos y trabajamos con él los programas analíticos y después trabajamos el programa del docente. Es decir, el codiseño implica que nosotros trabajamos con eso que está diseñado, pero lo recreamos y lo enriquecemos, porque la parte más importante es el enriquecimiento que podemos dar nosotros a esta mirada que es parcial, como toda mirada, ¿no? O sea, porque tiene límites en términos de lo que se puede proponer. El codiseño sitúa los puntos de articulación del conocimiento y del saber con situaciones de enseñanza. Es decir, el codiseño lo que hace es ir trabajando paulatinamente cómo vamos a situar este conocimiento que está planteado en los programas sintéticos, pero después cómo los vamos a ir articulando con situaciones específicas. Ese es el punto, ¿sí? Luego, el codiseño lo que hace es la articulación entre los contenidos de los campos y los ejes a través del ejercicio didáctico. El ejercicio didáctico que es el que ustedes realizan todos los días en todas las escuelas, ¿sí? El codiseño es cuando el colectivo docente de cada escuela delibera en torno a los contenidos y a las metodologías que serán necesarios integrar para los programas analíticos, ¿sí? Es decir, lo que nosotros estamos planteando es que ustedes trabajan en colectivo para hacer el programa analítico. No es que el programa analítico sea individual, puede haber una propuesta individual, pero que se tiene que llevar al colectivo para discutirlo y ponerse de acuerdo, ¿sí? ¿Y qué habrá en ese programa analítico? Lo que ustedes consideren pertinente, lo que ustedes consideren que puede ser fundamental, pero sí que hay elementos clave que ahora voy a referir. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué son los programas sintéticos y cómo están en este momento? Vamos a la siguiente, por favor, antes de llegar al programa analítico. Los programas sintéticos, y es por eso hay que revisarlos muy bien, hay que leerlos con mucha calma, porque tienen principios didácticos. Aquí no voy a referir a todos los principios didácticos, evidentemente, pero sí que voy a ver los principios didácticos que están en todos los programas sintéticos, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos, ¿no? El trabajo didáctico requiere que la y el alumno construyan la tarea de aprendizaje con un proyecto personal. Es decir, que no solamente está el contenido, sino que el contenido también tiene que ver con la persona, ¿sí? Si el estudiante no
puede, o el estudiante, no puede articular su vida con lo que se está viendo en la escuela, será muy complicado para ese estudiante el aprendizaje. Y por eso hay un trabajo didáctico fundamental que ustedes tienen que realizar. Pongamos el caso, lo he mencionado en otras ocasiones. Si nosotros vemos la consulta ¿Me escuchas?, que es la consulta del DIF, en esa consulta uno de los niños que más o menos tiene 12 años, tiene más o menos aproximadamente 12 años, dice, a mí me gustaría que me enseñaran matemáticas, ¿no? Y uno dice, bueno, pues es que en la escuela se enseña matemáticas, ¿no? Dice, bueno, pero que me enseñaran matemáticas para que me sirviera para algo, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque las matemáticas que me enseñan no me sirven para hacer las cuentas en el mercado. Y creo que es interesante, más allá de que nosotros discutamos este punto, me parece que es interesante la palabra del niño porque ahí está establecida una mirada, una forma de entender cuál es el contenido de la escuela. O bien, cuando dice que el trabajo pedagógico es fundamental en un encuentro entre personas que reconocen sus potencialidades, sus singularidades y sus condiciones, mediados por múltiples saberes y sus condiciones materiales de existencia. Es decir, que cuando nosotros estamos en la escuela, habrá que pensar también en los programas analíticos cómo es que hay ese encuentro entre personas, ¿sí? Cómo se relacionan unos con otros. Inclusive en algunas ocasiones, y esto en Brasil es muy común, los quintos y sextos años toman una vez a la semana, ¿sí? Cuando esto es posible, la clase juntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están pensando en que el trabajo de quinto y sexto año de primaria es un trabajo que ya amerita una comunicación de manera distinta, que tienen que ir trabajando de manera conjunta ya determinado tipo de trabajos, que los de sexto pueden aportar cosas para los de quinto. Entonces, hay un trabajo ahí de relación y de encuentro entre personas que es fundamental. El trabajo didáctico es una tarea compleja que requiere el compromiso de todas las personas involucradas. Eso no tengo yo que explicarlo porque creo que ustedes lo tienen más claro que yo. El aprendizaje se realiza en construcción con otras y con otros, en diálogo. Se tienen que encontrar las formas como adecuar el mobiliario escolar. Es decir, la forma en la cual hemos venido trabajando no necesariamente es la mejor. Y ustedes me dirán, sí, pero controlar o trabajar con 40 o con 35 niños no es fácil. Se los firmo, no hay ningún problema. Pero sí que es cierto que hay un cierto tipo de organización que permite otro trabajo. Hay lugares donde las secundarias han trabajado con lo que llaman el aula unificado, o sea, hay un aula para matemáticas, un aula para historia, un aula para geografía, ¿sí? Y entonces eso permite que toda el aula, ¿sí?, esté equipada ya y el maestro no tenga que andar corriendo para un lado y para el otro con el mapa, con el proyector, sino que tiene todo habilitado en ese proceso. Las escuelas y los maestros son muy creativos, ¿eh? O sea, nosotros no tenemos duda de que esto va a pasar porque en realidad cada uno de ustedes ha creado formas muy distintas de trabajo. Si vemos la siguiente, por favor. Hay algunos otros principios didácticos. Una, el aprendizaje se construye y se construye en múltiples interacciones, nunca solamente del maestro hacia los estudiantes o hacia las estudiantes. Se construye también con los contenidos y los problemas con actividades individuales, con actividades colectivas, con actividades conectadas a un problema de la realidad, ¿no? Todo el aprendizaje requiere de un esfuerzo realmente significativo y de una tarea que se establece a satisfacción de lo colectivo y lograr una experiencia de éxito en el trabajo. Esto sí es muy importante. Miren, hay lugares donde los exámenes no son como nosotros los trabajamos. O sea, un examen, si el alumno contesta mal una respuesta, lo que se hace es que la pregunta que sigue ya no es la misma, ya no es la que debería progresivamente seguir, sino que lo que se hace
lo que se va haciendo es que se da una pregunta anterior, de conocimiento anterior, para que el alumno no tenga esa sensación de fracaso constante, porque luego tienen la sensación de fracaso constante, no pude con esta, no pude con aquella, no pude con la de más allá. Siempre uno también entiende que hay diferentes niveles de desarrollo y diferentes procesos. Las actitudes del estudiante, ¿no?, para el aprendizaje mejora cuando se reconocen pequeños aciertos, ¿no? Para permitirle analizar esa manera de que algo puede lograr, de que algo está trabajando y de que sí es importante su proceso y de que no tienen que estar todos en el mismo nivel. Corresponde a los docentes decir el momento en que una dificultad de aprendizaje reclama la realización de un abordaje específico desde la lógica de las disciplinas. ¿Qué significa esto? En los campos formativos están los contenidos integrados. Pero si yo, por ejemplo, como maestro, me estoy dando cuenta de que mis alumnos no tienen a lo mejor ciertos conocimientos para desarrollar las operaciones básicas en matemáticas, y yo necesito un tiempo, no para desarrollar el campo, sino para desarrollar las matemáticas en lo específico, me voy a poner a desarrollar las matemáticas en lo específico, porque sé que necesitan esos alumnos en concreto esos elementos y no puedo pasarlos de largo, aunque yo sepa que también en los proyectos o que también en las formas metodológicas que me doy y que estoy acordando también con la escuela, se van a tocar esos elementos, pero necesito trabajarlos más a profundidad con ciertos alumnos o con el conjunto de los alumnos que yo tengo. Esas son las orientaciones importantes. Vamos a la siguiente, por favor. Pero también ustedes tienen que considerar que en esos programas estéticos están las finalidades de ese campo. Esto es muy importante, hay que revisar bien cuáles son las finalidades del campo. Aquí estoy trabajando con el campo de lenguajes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un fin del campo es que utilicen ampliamente una o más lenguas. Es decir, no está centrado en el español, pero tampoco lo descuida, ¿sí? O sea, yo quiero ser muy clara en este asunto. O sea, no descuida el español, pero sí que permite que yo me pueda expresar en diferentes lenguas, dependiendo de mi contexto, dependiendo si yo, por ejemplo, tengo mayor fuerza en la oralidad, como tienen algunas comunidades indígenas, y no solamente comunidades indígenas, comunidades urbanas, tienen también un acento particular en la oralidad como un elemento central. Yo tengo que explotar esa parte y dar cuenta y permitir que la oralidad se produzca, ¿no? Para que después, como, o las señas, por ejemplo, ¿no? O sea, el lenguaje de señas mexicano, que permita satisfacer diversas funciones y necesidades e intereses de los niños y las niñas y de los adolescentes, ¿sí? Que participen en las prácticas sociales de los diversos ámbitos de la vida social de sus comunidades, es decir, que empleen adecuadamente distintos géneros discursivos y tipos de textos que les sean pertinentes. Esto es clave, ¿sí? Es decir, la posibilidad de que los niños, las niñas, ¿no? Hagan diferentes maneras de expresión, ¿sí? Que como ustedes saben, una cosa es cómo expresamos las cosas coloquialmente, otra cosa es cómo los vamos expresando por escrito, otra cosa es cómo se cuenta, ¿no? Una narración, y esas maneras y formas son las que aquí se propiciarán. Sean capaces de conversar en situaciones formales e informales. Esta es otra cuestión también muy importante. Si vemos la siguiente. Valoren positivamente las lenguas, la lengua propia, ¿sí? Es muy importante. Esto es muy importante. En México no existe un reconocimiento a una sola lengua. El español no es la lengua única. Existe un reconocimiento. Hoy estamos en el Día de las Lenguas, me parece que es fundamental reconocer esto, ¿no? Manifestar el orgullo por las lenguas, no solamente por el que la habla, sino empezar a hacer que los niños reconozcan la importancia de esa lengua, ¿no?
de esa importancia de la lengua del otro, ¿sí? Que también tiene que ser valorada, y tiene que ser valorada porque eso es consustancial a su diversidad étnica, cultural y lingüística. Y en la medida que nosotros nos reconozcamos ahí, aunque seamos mestizos, ¿no? Reconozcamos la posibilidad de valorar una lengua que no es la nuestra, entenderemos la posibilidad de la relación que se establece en este trabajo. Déjenme abrir el chat para ir viendo cuáles son sus inquietudes, ¿sí? Sí, porque, a ver, se integran las diferentes lenguas. ¿Dónde esto exista? Sí. Si el español es predominante en un determinado lugar, se trabajará más el español, pero hay muchos lugares. La Ciudad de México, voy a ponerlo porque creo que es muy importante esto. Uno cree que en la Ciudad de México las lenguas no aparecen. Yo les puedo decir que en toda la zona centro de la ciudad, ¿sí?, las lenguas aparecen, porque ahí llega mucha de la gente a trabajar y por lo tanto los niños, sus hijos, van a esas escuelas. Entonces es importante que cuando esto sea fundamental, ¿sí? Reflexionar sobre la veracidad de la información. Esto es muy importante, ¿sí? Esto es clave. ¿Por qué? Porque se debe tomar postura frente a la veracidad en este mundo tan complicado, tan difícil, de tantas noticias falsas y juegos con la información, también es importante. Hacen uso reflexivo crítico de las tecnologías digitales para fines comunicativos, es decir, se hace uso, ¿no?, de las tecnologías, de las herramientas, pero también se hace un análisis crítico de por qué esas herramientas funcionan. Y aquí creo que es fundamental. No significa, si vemos la siguiente, ¿sí?, que solamente nosotros trabajemos sobre una sola base, sino que hay diferentes experiencias y acontecimientos que se tienen que trabajar en la lengua, el desarrollo de gustos selectivos sobre los textos literarios, pero también sobre otros textos. Hay que empezar a fomentar también el gusto por los textos científicos, ¿no? Y que tenga que ser recrear en ellos lo individual y lo colectivo y crear y compartir algunos de sus propias maneras expresivas, ¿sí? Sus propias maneras expresivas, vía dibujo, o sea, por eso hablamos de los lenguajes, no solamente del español. Vamos a la siguiente, por favor. El lenguaje, la descripción del campo del lenguaje dice lo siguiente. En la tercera fase de la educación primaria se busca propiciar que las niñas y los niños avancen en el uso gradual y continuo de múltiples lenguajes. En particular, la adquisición de la lengua escrita cobra relevancia respecto de otros, ¿sí?, porque comenzarán a formalizar la elaboración de ideas propias sobre las funciones y los usos del lenguaje, lo que les permitirá reflexionar sobre sus convenciones mediante actividades que conlleven la lectura y la escritura en situaciones y contextos lúdicos, estéticos, artísticos, de indagación, estudio u otro, así como desarrollar el pensamiento y las habilidades comunicativas. Como verán, sí que existe la idea de las prácticas sociales, pero también existe la idea de las prácticas comunicativas y también existe la idea de entender, ahora sí que los grafemas y morfemas, porque esto también es muy importante. No se descuida ninguno de los niveles tratando de incorporar de la mejor manera este trabajo. Vamos a la siguiente. Es decir, las partes formales del lenguaje tampoco se descuidan, ¿sí? Para esto es necesario que ustedes consideren, por ejemplo, en la tercera fase, que la alfabetización tiene un sentido amplio y que remite a las prácticas sociales, pero también a las formas culturales, que también el aprendizaje de las letras y los sistemas de la escritura, como los métodos onomatopéyicos y los métodos son importantes en la medida en que ustedes tienen la posibilidad de
de seleccionar qué es lo que van a trabajar y por qué. Ustedes más que nosotros conocen por dónde tienen que trabajar. No pueden, no puede prosperar si no está en manera primera de las prácticas sociales, si se pretende enseñar las letras sin que al mismo tiempo se participe en las prácticas sociales. Es decir, no es que no se enseñen las letras, pero lo importante es que se enseña el nivel de las prácticas sociales, en las dificultades de los procesos y de la lengua escrita. Son dos niveles diferentes, no explico esto porque insisto que ustedes conocen más de esto que yo. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo se hace un programa analítico? ¿No? Tomemos este campo, el campo del lenguaje, y tratemos de trabajar un programa analítico. Vamos al programa analítico. El programa analítico abreva de múltiples fuentes, es decir, retoma muchas cosas que ya están ahí. Retoma el asunto de los libros de texto cuando estos estén planteados, retoma materiales complementarios, que seguramente ustedes conocen muchos materiales complementarios e incluso han creado materiales complementarios ustedes. Retoma el diagnóstico sociolingüístico de los estudiantes, es decir, ustedes ya saben en qué nivel están sus estudiantes a nivel sociolingüístico. Plantea cómo es el contexto, también sabe cuál es su contexto, ¿no? Es un contexto a lo mejor donde la lengua indígena impera, ¿no? Y por lo tanto la estructura de la lengua es totalmente distinta a la del español, o no, al contrario. Es un contexto donde el español es preponderante y tiene cierta articulación. Es un contexto donde no existe los libros al interior de la familia. Es un contexto donde los niños y las niñas sí han tenido contacto con la lectura. En fin, los ejes articuladores están ahí también. Hay que abrevar de los ejes articuladores. Los programas sintéticos están ahí para que los podamos trabajar en los programas analíticos. Los intereses de las y los estudiantes, que ustedes conocen también, porque ya han tenido relación con esos niños, ¿sí? Y por lo tanto saben perfectamente cuáles son sus intereses. Pero también un elemento fundamental, los problemas sociales, sean globales, regionales o locales. Ahí falta una L, o locales, ¿sí? Es decir, necesitamos articular estos conocimientos que están en los programas sintéticos a problemas específicos que nos permitan trabajar concretamente en los programas analíticos. Vamos a la siguiente, por favor. Dice, ¿se deben considerar primero los contenidos seleccionados con la problemática o primero las problemáticas del contexto y relacionarlos con el contenido? Ahora sí que ambas cosas, ¿sí? O sea, porque ustedes pueden seleccionar los contenidos que consideran pertinentes o la secuencia que ustedes consideren pertinente de los programas sintéticos, es decir, pueden hacer un pequeño reacomodo, aunque ahí esté establecido, hay una lógica de ese contenido, ustedes pueden recomendar y agregar, pero por otra lado, ese agregado tiene que ver con el contexto en el que ustedes están. No es un agregado arbitrario, es un agregado que tiene que ver con el contexto, ¿sí? ¿Qué son los programas analíticos? Se trabajan desde situaciones reales y sentidas por las y los estudiantes también, ¿eh? O sea, aquí no hay que descuidar a los estudiantes siempre están presentes. Es verdad que cuando ustedes a veces discuten, quizás no está tan presente, porque están en el consejo técnico, no está tan presente los estudiantes, pero los estudiantes están ahí todo el tiempo y es muy importante. Están los campos formativos y los programas sintéticos, y ahí en los programas sintéticos están los objetos de conocimiento y aprendizaje, ¿sí? Estamos de acuerdo que eso es así. Ahí están referidos esos objetos de conocimiento de diferentes maneras por cada campo. Si ustedes tienen las tablas, ¿no? Estas tablas donde dice contenidos y luego progreso de aprendizaje, si ustedes las unieran todas, ustedes podrían ver cómo está fase 3, luego fase 4 y luego fase 5, pero también tendrían fase 6 y fase 3. De tal manera que ustedes pueden recortar esos cuadros e irlos poniendo uno atrás de otro para ver cómo se mueve el campo completo desde inicial,
inclusive desde inicial hasta secundaria. Ustedes ahí pueden ir viendo cómo va progresando ese conocimiento y cuáles son los objetos de conocimiento de cada fase, ¿sí? Según el campo. Pero si ustedes abajo pusieran también cada uno de esos cuadros, que sería el campo, por ejemplo, de saberes y pensamiento científico, verían las relaciones que hay entre el campo del lenguaje y el campo de saberes y pensamiento científico, porque hay relaciones muy claras, ¿sí? Hay relaciones muy, muy claras entre uno y otro. Y entonces ustedes podrían irlo viendo tanto a lo largo de las fases como por la fase. Llamamos lo horizontal y lo vertical en el currículum, ¿no? A lo horizontal vamos así y vamos viendo a lo largo de todo el trayecto que va a tener que seguir el estudiante y lo vemos también en la situación específica en la que está el estudiante en lo vertical, es decir, si está en la fase 3 o si está en la fase 4. Así vamos viendo. Ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar esos contenidos? Primero hay que relacionar esos contenidos, seleccionar esos contenidos de acuerdo a mi contexto, pero también estableciendo un problema social o tema de la vida del entorno inmediato o mediato o nacional o global. Se ha puesto mucho el ejemplo del agua, ¿no? O sea, el ejemplo del agua como un problema nacional. Es un problema nacional en muchos sentidos. Porque por un lado, en Tabasco llueve a tal nivel que se inunda totalmente cada temporada, y en otro lugar, como puede ser Monterrey, está totalmente seco. Es decir, hay una condición particular, pero es un problema que nos atañe a todos, a la Ciudad de México, por ejemplo. Muchos de los problemas que tenemos del agua no son problemas solo de la Ciudad de México, son problemas que están trascendiendo a el estado de Hidalgo, al estado de México. ¿Por qué? Porque esas son las fuentes que nos dan a nosotros el agua y estamos dañando a esos lugares. Y ese asunto es un asunto de problema social que puede ser perfectamente trabajado con los niños y con las niñas. Se pueden establecer preguntas generadoras de los niños y las niñas o de ustedes mismos, ¿sí? Es decir, ¿cómo está relacionado ese problema? Pueden preguntarse, ¿no? Ciertas cosas que ustedes consideren pertinente con respecto a ese problema. Pueden hacer una relación con los ejes, pueden decir, bueno, en este programa analítico yo veo que hay un acento mayor en la igualdad de género, o que hay un acento mayor en igualdad de género e interculturalidad crítica en este sentido, ¿no? O sea, yo lo puedo ir colocando y poniendo. Puedo plantear mi metodología. Cuando digo mi metodología no me refiero a la mía individual, sino a la que voy a discutir con todo el colectivo de la escuela, ¿sí? A eso me refiero. Es decir, vamos a trabajar por proyectos, vamos a hacer un proyecto de la escuela, de toda la escuela, para trabajar estos contenidos. Vamos a hacer un proyecto, no, vamos a hacer un proyecto con la comunidad. Vamos a hacer un proyecto, solo cada maestro establecerá su proyecto. No vamos a trabajar tanto por proyectos, sino que vamos a trabajar por estudio de casos. Vamos a hacer el análisis de un caso, de qué está pasando con el agua, particularmente en esta escuela, ¿no? Cómo estamos en esto para el caso tanto de saberes y pensamiento científico, como para lenguaje. Es decir, vamos a trabajar de manera conjunta un campo y otro para referirnos a ciertos contenidos específicos. Entonces, los cuentos, las actividades, los juegos van a girar alrededor de ese tema, de esa problemática. Y vamos a trabajar en el programa analítico cómo podríamos empezar a trabajar la evaluación formativa, que no es con fines de calificación, sino que es con fines de retroalimentación para nuestro trabajo. Entonces, hasta podemos tener una sección que se llame evaluación formativa y cómo la estamos pensando. Cierto tipo de actividades, la autoevaluación de los niños, el trabajo específico de hacer alguna actividad
En fin, esta puede ser otro elemento que puede aparecer en el programa analítico. Vamos a la siguiente. Los programas analíticos, entonces, es fundamental la construcción que cada niño y cada niña haga en sus representaciones e interpretaciones de la realidad. Por eso es que hay que pensar el programa analítico siempre también pensando en los niños, ¿no? O sea, eso creo que es casi una verdad de perogrullo, no hay manera de no pensar en los niños en un programa analítico. También ubicar los hechos en el tiempo y en el espacio y reconocer los criterios con los cuales se construye, se despliega y consecuencia en la vida concreta, es decir, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Por qué vamos a trabajar eso? ¿No? Y también los programas analíticos nos llevan a ver que tendremos que poner a las niñas y los niños en contacto con diferentes medios y recursos de aprendizaje. Es decir, no solamente el libro de texto, sino todo aquel recurso que nosotros creamos, que es clave para lograr el aprendizaje. Vamos con la siguiente. Lo que hace el programa analítico es que ustedes valoren las ideas y significados e intenciones que configuran la estructura social y material de la comunidad, y por comunidad nos referimos a dos comunidades, a la comunidad escolar, porque también somos una comunidad, y a la comunidad a la que pertenecen esos sujetos, ¿no? Que puede ser una comunidad que es la comunidad inmediata o puede ser una comunidad que está muy lejos, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, por ejemplo, muchas de las escuelas, los niños no son de la comunidad inmediata, porque los padres consideran que hay una escuela muy buena en tal lugar y entonces los llevan a otra escuela. Entonces, no son de la comunidad inmediata, pero las comunidades en este caso son muy importantes. El aprendizaje, por tanto, no es un hecho que reside en la mente de las y los estudiantes, ni un proceso solamente individual, sino que es una acción, y eso siempre lo tenemos que tener presente para hacer el programa analítico, que se ejerce en relación con otras personas. Las interacciones en el programa analítico son básicas, o sea, hay que marcar cuál es la interacción. No solamente que el profesor enseña a los niños, sino que los niños aprenden también de su relación entre ellos, de un personaje de la comunidad, de los abuelos, de la familia, de muchas relaciones, ¿no? Vamos con la siguiente. En ese sentido, ¿sí? Lo que hacemos es, hay un diagnóstico, evidentemente, de la situación educativa, ustedes ya lo saben, pero en el programa analítico, ¿qué vamos a hacer? Que se tomen como base los programas sintéticos. Por eso hay que revisarlos con mucho cuidado. Los programas sintéticos hay que revisarlos puntualmente, ¿sí? Seleccionar aquellos problemas sociales o temas de la vida que son fundamentales para esa escuela. ¿Sí? Voy a poner un caso concreto. En el caso de Tijuana, está siendo muy interesante que los adolescentes quieren vestirse como los narcos. Y la escuela, una de las escuelas, ha tomado como un tema central ese punto. ¿Por qué? Porque al hacerlo, muchos de esos niños sufren discriminación porque los otros se burlan de ellos diciendo, ustedes son como un narco falso, ¿no? Porque no compran los tenis Nike, no compran las camisetas de marca, sino compran los sucedáneos. Entonces se burlan de ellos. Hay una discriminación constante hacia ese tipo de niños. Y como uno de nuestros ejes tiene que ver con la integración y tiene que ver con la igualdad, entonces ahí hay un tema clave para ser trabajado, ¿sí? Es un tema sustantivo que está siendo muy importante para la escuela. No hay formatos para el programa analítico, pero lo que sí hay es elementos clave que se tienen que ir desarrollando en el programa analítico, ¿sí? El formato no resuelve, lo que resuelve es la discusión que puedan tener ustedes internamente para saber qué es lo que quieren y qué es lo que pueden trabajar con los niños y las niñas y con los adolescentes. Vamos con la siguiente, creo que ya estamos terminando.
Lo que sí es más personal, para decirlo de alguna manera, más específico, es el programa docente, que es el plano, el que llamamos el plano didáctico, porque ahí es donde se concreta, no es que sea el plano didáctico solamente, lo didáctico viene desde el plan de estudios, ¿sí? Pero ahí se puede decidir más por cada uno de los profesores cómo eso con lo que se puso de acuerdo en el programa analítico, después lo va a llevar a cabo él en lo particular. Es decir, los lapsus en los cuales va a trabajar, cuidar las secuencias de actividad. A lo mejor un maestro dice, sí, así vamos a trabajar el programa analítico, pero yo creo que mi secuencia tiene que ser así porque mis alumnos tienen estas características, entonces yo voy a cambiar un poco la secuencia. O cómo se trabajan las actividades con determinados grados de dificultad, puede ir moviendo los grados de dificultad cada profesor, que a lo mejor en el programa analítico están muy genéricas, ¿sí? Y cada uno puede irlo trabajando. Vamos con la siguiente, por favor. Y también anticipar algunos materiales que son más particulares. Todos los maestros tenemos cierto tipo de materiales que usamos, o la realización de actividades del trabajo colaborativo, pero más específico con mis estudiantes, o llevar a cabo evaluaciones formativas muy puntuales, que a lo mejor no están en el programa analítico, que no se discutieron en el programa analítico, pero que sí están en mi proyecto. Está armado desde el programa analítico, pero yo tengo una particularidad que quiero trabajar porque me interesa particularmente con este grupo. Por ejemplo, voy a poner un caso, en la secundaria, que se acordó que quedaba en cada uno de nosotros que se hiciera autoevaluación o no por parte de los estudiantes y se tomará en cuenta la autoevaluación para la calificación. Y yo puedo decidir que la autoevaluación no se va a tomar en cuenta para la calificación, pero que sí es una actividad de evaluación formativa, ¿sí? Ese es mi propio programa docente. Pero hay algo que ya está en el programa analítico y que me dice que puedo hacer ese tipo de acuerdos. Creo que ya estamos terminando. Vamos con la siguiente. Creo que ya aquí terminamos. Sí, aquí terminamos. Yo espero que hayamos podido ver con más claridad por qué es tan importante el programa analítico y que se hace en colectivo. El programa analítico es muy importante porque permite que podamos ponernos de acuerdo en la escuela qué programa vamos a seguir y cómo lo podemos armar. Habrá mayor o menor dificultad en cada caso y en cada escuela. Hay escuelas que ya trabajan así, inclusive. Se ponen de acuerdo, trabajan y en realidad lo único que ahora harán es que le llamarán programa analítico, pero en realidad ya vienen trabajando de esa manera. Hay otras escuelas en las que no se ha trabajado así y claro que eso implicará otro tipo de acción. Pero lo importante es este trabajo colectivo de análisis del programa sintético, de establecimiento de temas problemáticos, de consideración del diagnóstico de los estudiantes, de trabajo que se tiene que hacer, digamos, metodológico de por dónde le vamos a entrar, si vamos a hacer un proyecto todos de conjunto, no vamos a hacer. Sí quiero hacer una distinción que me parece muy importante. ¿Se tienen que tomar en cuenta los problemas de aprendizaje? Sí se tienen que tomar en cuenta. Pero acá en el programa analítico también estamos hablando no de ese tipo de problemas para trabajar en el programa analítico, sino de los problemas sociales sustantivos. Aquello que es significativo para la comunidad escolar y para la comunidad como elemento del entorno y de contexto. A eso nos estamos refiriendo. Este es el plano en el que queremos que se trabaje y, digamos, podemos ir viendo algunos otros ejemplos de la fase 6, por ejemplo, ¿no? O sea, que están articuladas ahí las disciplinas, pero siguen permaneciendo como disciplinas, pero entre más trabajo logremos entre los profesores, más posibilidades tendremos de un buen desarrollo integrado hacia los propios, de una integración de experiencia, dirían algunos, ¿no? De la integración de la experiencia hacia los docentes. Yo lo dejo aquí porque sí me gustaría escucharlos a ustedes y podemos ir trabajando. Sí, muchas gracias, doctora. Creo que la explicación estuvo muy, muy clara, pero aún así,
sin duda algunos compañeros tendrán algunas inquietudes, ¿verdad?, que resolver. Por aquí tenemos ya en el chat, compañeros, si gustan anotar también sus inquietudes para irlas leyendo y que la doctora las pueda ir resolviendo. Hay una que dice, un programa analítico es anual. De ese programa analítico se pueden derivar los planes didácticos, pregunta el maestro Víctor Martínez, doctora. Sí puede ser anual, pero eso ¿quién lo va a determinar? Lo van a determinar ustedes, ¿sí? O sea, el tiempo lo determinan ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que saben cuál es el elemento que necesitan o qué tanto espacio necesitan para desarrollar qué cosas. Si la escuela define que es anual, no hay problema, pero si define que lo van a ver bimestralmente, por ejemplo, los migrantes, los profesores migrantes, no lo pueden hacer anual, ¿sí? Los profesores que trabajan con los migrantes no lo pueden hacer anual porque en realidad lo que ellos hacen es un trabajo muy puntual dependiendo de los momentos en los que están los niños en la escuela. Entonces, ahí hay una condición totalmente diferente, pero capaz de que hay una escuela donde sí se puede hacer anualizado o les interesa que sea anualizado. No es así para todos los casos. Habrá lugares donde digan, no, a nosotros lo que más nos conviene es trabajarlo por bloques de dos meses. No, nos conviene trabajarlo por bloques mensuales e irlo viendo mensualmente. O habrá otros lugares, insisto, en lo que pueda ser analizado. Eso me parece que es una decisión que ustedes tienen que tomar en relación a lo que quieren lograr y cómo quieren trabajar. Ahora, si de ese programa analítico se desprende el programa del profesor, sí, sin duda. Por eso hay que tomar un acuerdo a nivel de la escuela de cómo se va a trabajar el programa analítico para que de ahí se desprenda el programa de cada uno de los profesores, que no puede estar disociado del programa analítico, evidentemente. Por eso es tan importante la discusión entre todos ustedes de por dónde y cómo. Muy bien. Aquí el maestro Servando Montes pone alguna reflexión, dice, estos espacios están excelentes, pocas personas conocen tan bien este proceso como la doctora Rosa María Torres. Espero que la sesión de preguntas y respuestas tenga un tiempo adecuado para que haya interacción y se enriquezca la dinámica de esta jornada. Sí, maestro, justo este es el espacio, ¿verdad?, para que ustedes externen las dudas y que ahorita que tenemos aquí la oportunidad de charlar con la doctora, pues se nos esclarezcan, ¿verdad? Hay una pregunta sobre el PEMSE, esa la hacen mucho, o sea, yo he estado en muchas reuniones y la hacen mucho. Miren, el PEMSE tiene otra finalidad, ¿sí? Es el programa de mejoramiento de la calidad, ¿sí? Entonces, tiene otra finalidad. El programa analítico tiene una finalidad de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Esa es la finalidad fundamental del programa analítico. ¿Por qué sí sirve el PEMSE? ¿Por qué sí sirve para el programa analítico? Porque el PEMSE sí hace un diagnóstico de qué está pasando con los problemas de aprendizaje en la escuela. Entonces, ese diagnóstico sí es importante para acá, pero solamente es importante aquello que tiene que ver con lo pedagógico didáctico del PEMSE. Todo lo que no tiene que ver con el asunto pedagógico didáctico es cuestión del PEMSE, ¿sí? Eso se ve en la organización, en el tipo de relación escolar, en cómo los directores y los supervisores van revisando qué es lo que va pasando con la escuela, ¿sí? Pero del PEMSE sí hay cosas importantes que se pueden trabajar. Ahora, no todo lo que está en el PEMSE es trabajable para el programa analítico. Solamente algunas cosas son trabajables. Voy a poner el caso concreto. Si yo detecto un problema que es muy grave, como estuvo en Jalisco, voy a ponerlo con el caso de Jalisco. Ahí se han dado cuenta de que hay un problema después de la pandemia en la secundaria, que es un problema clave de la convivencia. ¿Sí? O sea, los chicos están muy agresivos unos con otros.
¿sí? Y entonces tienen conflictos todo el tiempo, desde la hora de la salida a los descansos hasta la hora de entrada, es decir, hay muchos problemas y eso está ya detectado y ya está puesto incluso en el propio PEPS, ¿sí? Ese asunto sí es un asunto clave para llevar al programa analítico. ¿Por qué? Porque ahí hay un asunto que tiene que ver con las interacciones que pueden permitir o no el aprendizaje al interior de la escuela, la convivencia, ¿sí? Entonces, esta parte es clave. El consejo técnico de esta escuela decide hacer un proyecto de escuela para trabajar este punto, ¿sí? Y tomar como tema el asunto de la violencia. El tema es la violencia, pero el trabajo se desprende de ese elemento que estuvo también puesto en el PEMS. Pero los problemas específicos de aprendizaje, ¿sí? No son solo lo que debe aparecer en el programa analítico, debe aparecer también los temas sociales, deben aparecer los temas de la comunidad, esa es la contextualización en sentido estricto, ¿no? O sea, saber qué está pasando en nuestro entorno, qué está pasando a nivel mundial, qué está pasando en nuestra región, ¿no? O sea, cuáles son las características que tiene nuestra región, ¿no? Y por eso sí el PEMC, digamos, no desaparece, pero tampoco puedes hacerse símil el PEMC al programa analítico. El programa analítico tiene otra finalidad, una finalidad de carácter distinto, ¿sí? Sí, muy bien, gracias. El maestro Carlos Arturo Ariño Retolaza pregunta si en los planos didácticos los maestros llevarán a cabo un solo proyecto a la vez o si es posible llevar 2 o más proyectos al mismo tiempo. Sí, claro que sí es posible llevar 2 o más. Eso depende del objeto de conocimiento que ustedes elijan, ¿sí? O sea, de cómo está y también, a ver, pongamos, lo voy a tomar para secundaria, porque creo que es importante. A ver, hay lugares, hay niveles donde va a costar más trabajo que en otros, ¿sí? O sea, hay que ser claros. ¿Por qué? Porque se tiene, o sea, para secundaria se tuvo que conservar una cuestión que tiene que ver con los derechos laborales. Punto y se acabó. O sea, digamos, no vamos a darle la vuelta, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene un número de horas asignado para ciertas materias. Y por lo tanto, eso era muy importante cuidarlo también. ¿Qué es lo que se está pretendiendo en el caso de la secundaria? Se está pretendiendo que los profesores trabajen en los campos. Sabemos que muchos de ustedes trabajan de una determinada manera en una escuela y de otra manera en otra escuela porque van de una escuela a otra. Y ustedes tienen razón en decir, bueno, se dificulta la posibilidad de ponernos de acuerdo en todas las escuelas porque yo asisto al consejo técnico de tal escuela, pero no asisto al consejo técnico de tal otra. En efecto, así es, ¿sí? Y luego las academias no necesariamente están funcionando en todos los casos, ¿sí? Ojalá funcionaran, porque así se podrían reunir los maestros de español, los maestros, y entonces sería diferente el proceso. Pero lo que sí se puede hacer es lo siguiente, que yo lo he visto trabajando en Morelos, es lo que yo puedo decir que se está trabajando, ¿sí? Es lo que ellos hacen es se ponen de acuerdo, ¿sí? Para llevar un proyecto posible por campo formativo. Entonces, todos los que están en ese campo formativo, ¿sí? Arman un proyecto y van trabajando para la escuela, ¿sí? Y eso es lo que van haciendo. No quiere decir que la primera va a salir, ni quiere decir que eso es la solución. Quiere decir que en la medida que podamos ir trabajando más de conjunto, integración de experiencia, integración social, integración de aprendizajes, en esa medida podremos ir viendo cómo es que se va desarrollando el contenido, no parcializado, sino articulado un contenido con otro, ¿sí? Esa es la manera como algunos lo están resolviendo, pero yo estoy segura
que habrá muchas otras formas de irlo resolviendo a lo largo de este proceso, porque los maestros lo han ido trabajando de múltiples maneras. Incluso algunos ya lo hacían, ¿sí? Sin que hubiera este proceso de autonomía del magisterio. ¿Por qué? Porque sabían que de esa forma ellos tenían mejores posibilidades de que sus estudiantes aprendieran, ¿sí? ¿Hay muchas dificultades? Claro que las hay. Pero justamente por eso también el colegiado es importante que se reúna y que trabaje alrededor de esas problemáticas para tratar de encontrar entre todos las mejores soluciones. Muy bien, bien, doctora. La siguiente pregunta es de la maestra Vicente Esparza Prausto y nos dice, ¿cómo llegar a la evaluación sin desarrollar la planeación? No. Ustedes primero tienen, por eso, el programa analítico ya tiene ciertos visos donde se pueden ver algunas cuestiones de evaluación, ¿sí? Formativa. Acuérdense que no es lo mismo evaluación que calificación, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Son niveles distintos. ¿De dónde se desprende la calificación? De algunos elementos de evidencia que ustedes consideren pertinentes, aquellas evidencias que ustedes consideren fundamentales y que sean lo que los lleve a dar una calificación. Pero la evaluación es mucho más amplio que eso y está a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Es una evaluación también para la formación. Es formativa en el sentido de que permite que el estudiante reconozca sus límites, reconozca sus posibilidades, pero también que ustedes sepan qué está funcionando y qué no está funcionando para ese proceso, ¿sí? Esto creo que es importante. En el programa analítico, ustedes, por ejemplo, se pueden poner de acuerdo si la evaluación formativa va a llevar una autoevaluación de los estudiantes o si en todos los casos va a haber actividades o va a haber situaciones de evaluación formativa y qué tipo de situaciones de evaluación formativa son las más adecuadas. ¿Sí? Eso también es muy importante. Hay una pregunta que me llama mucho la atención que dice que si se puede cambiar el programa analítico constantemente si cambia el contexto. Por eso es que ustedes tienen que pensar muy bien la temporalidad en la que va a estar trabajándose el programa analítico, o sea, cuáles son los cortes temporales. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen anualizado, ¿no? Que si es así, es así. O sea, no tengo ningún problema. Pero si ustedes no tienen cortes más específicos, el tipo de cambio que ustedes pueden hacer es menor con respecto al proceso, porque ustedes ya determinaron un tiempo y tienen que continuar con ese proceso, ¿sí? Entonces, por eso se deja abierto el asunto de la temporalidad. ¿Tiene que haber temporalidad? Sí. Acuérdense que en el currículum y en los programas, ¿no? Que son parte del currículum, siempre hay dos coordenadas, espacio y tiempo, siempre. Eso no hay manera de quitarlo. Sí tiene que haber temporalidades, por supuesto que tiene que haber temporalidades y tiene que haber lógicas espaciales, es decir, en dónde voy a hacer esos procesos, pero eso también tiene que ser un acuerdo para poder ser manejable para ustedes el programa, ¿no? ¿De qué manera puede ser manejable el programa? Muy bien, doctora. El maestro Luis Ramón Vázquez Alejandre pregunta si la problemática social que se aborde debe ser la misma en toda la escuela o cada docente elige la propia. Puede ser una para toda la escuela o, si ustedes lo deciden, puede ser una y punto, o puede ser una para la escuela y la que elija cada uno para su propio proyecto, para su propia planeación de docente, ¿sí? Pero por supuesto que si yo elijo una general, pues eso que está ahí en lo general también tiene que tocar a lo particular. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es tan importante el trabajo colegiado, porque ahí es donde nos vamos a comunicar unos con otros, que es lo que estamos haciendo. Yo puedo elegir esto de la convivencia, pero esto de la convivencia que eligieron en esta primaria no quiere decir que después yo solamente tenga que trabajar la convivencia, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo en este caso. Una de las maestras lo que está trabajando concretamente es un asunto de ¿qué se produce en la comunidad? Se producen sombreros,
¿no? Entonces está trabajando la producción de sombreros alrededor de ciertas cosas, cómo se producen, cómo se comercializan, dónde se comercializan y van y visitan, ¿no? Los diferentes lugares. Es decir, ese trabajo también es un trabajo muy rico porque ustedes pueden variarlo dependiendo de las situaciones, ¿no? Dice, ¿por qué asignaron a cada campo formativo una metodología? ¿Es posible trabajar diferentes metodologías en los campos formativos? Claro que sí, claro que sí. Se plantea que eso es como lo más cercano a esos objetos de conocimiento que están en ese campo, ¿no? O sea, STEAM, solución de problemas, ¿no? O sea, que es lo más cercano, o sea, parecería lo más idóneo, pero no es lo único. Y yo insisto en que cada escuela encontrará otras formas también de trabajo, o para ellos se les hará más adecuado trabajar solución de problemas o estudio de casos en lenguaje que en ética, naturaleza y sociedades, ¿no? Por la historia también. Es que tomen en cuenta que cada uno de ustedes tiene una historia, que es una historia personal, que ahora le llamamos trayectoria, pero también la institución tiene una historia, ¿sí? La institución trabaja de una determinada manera y también hay que respetar esas formas de trabajo, porque si no, lo que hacemos es como alterar demasiado los procesos específicos de la escuela. También hay que considerar que la escuela viene trabajando de una determinada manera y muchas escuelas vienen trabajando muy bien. Entonces, armemos a partir también de esa historia cómo es que vamos a trabajar, ¿no? Sí. Perdón, la respuesta definitiva es sí, pueden trabajarlo de otras formas. Ahí se da una alternativa, pero esa alternativa es discutible, es analizable, es reconfigurable, es replanteable. Eso es muy importante, ¿sí? Muy bien. La Supervisión de Zona de Educación Primaria General, la zona número 33 de Jalisco, pregunta si las calificaciones numéricas desaparecerán. No. A ver, hay una cosa que tiene que ser claro, hay una historia del sistema, ¿no? Por ejemplo, la escuela antes no tenía grados, ¿sí? Los grados no existían en la escuela, no son naturales a la escuela, esto es lo que quiero decir. Como tampoco las calificaciones eran naturales a la escuela. Cuando surge la escuela no califica. Es más, hay una teoría genealógica de la escuela que dice que la escuela en realidad surgió para que los niños que andaban en la calle, ¿no? O sea, los pobres en realidad, que andaban dispersando los piojos, ¿no? Y que andaban ahí pululando, porque eso era la mugre y las enfermedades, porque eso era lo que eran esos niños, los metieron a un lugar y por eso los hacían que repitieran, y pues esto incluso es una práctica que se sigue hasta la fecha, ¿no? O sea, con la repetición de las tablas de multiplicar. Entonces, ¿qué repetían? ¿Esto qué es? Repitamos, ¿a quién debo de obedecer? Al maestro, Es decir, para tenerlos entretenidos, para que no anduvieran sueltos. No era con la finalidad de que aprendieran en realidad prácticamente nada, ¿sí? Sino que estuvieran ahí controlados socialmente. Y luego, con el tiempo, esto por supuesto que tomó otras formas. Tampoco la calificación es natural, es una construcción que se hizo y que hoy está en el sistema educativo, pero que es necesaria. ¿Por qué? Porque los niños tienen que pasar de un lugar a otro en el sistema educativo. Y entonces la calificación es necesaria porque hay incluso niños que se trasladan de Nayarit a la Ciudad de México y necesitan llevar un documento que les permita acreditar, ¿no? Por eso se llama acreditación, que les permita acreditar que han tenido contacto con esos conocimientos, ¿sí? Y que por lo tanto pueden ser inscritos en un segundo grado porque vienen de un primer grado, ¿sí? Pero no puede por eso dejarse en este momento la calificación. Es muy importante para el sistema porque hay una relación del sistema con los estudiantes y con los padres de familia, ¿no? Y entonces la calificación es necesaria también para el sistema,
¿sí? Lo cual no quiere decir que va a ser eterna, ni quiere decir que esa es la única manera de hacer el proceso, ¿eh? O sea, como otras cosas que tampoco han sido eternas. Las instituciones cambian, los procesos sociales cambian, pero en este momento, en este preciso momento, sí necesitamos de esa calificación como acreditación. Sí, gracias, doctora. La maestra Angie Joan Melanie nos hace no es una pregunta, pero es un comentario. Dice, doctora Torres, qué gusto seguir aprendiendo de usted permanentemente en nuestro colectivo de directores de la zona 8 de educación especial. Esperamos que este modelo educativo no cambie en al menos los siguientes 15 años para garantizar cambios educativos y sociales consistentes. Hay por ahí una pregunta también sobre la evaluación y la calificación. Dice, la evaluación versus la calificación. No, no es versus. Son niveles distintos. O sea, son como dimensiones distintas. Hagan de cuenta, la evaluación en sentido estricto considera a una parte de la calificación, pero no es similar la calificación a la evaluación. La evaluación tiene que ver con ese proceso de apropiación que hacen los sujetos de esos objetos de aprendizaje, ¿sí? Y cómo van procesando su aprendizaje y su desarrollo. Eso hay que valorarlo, eso hay que apreciarlo, eso hay que considerar cómo se está desarrollando y por eso es importante ir haciendo pequeñas acciones que nos permitan saber cómo va ese sujeto en ese proceso, ¿sí? A eso le llamamos una evaluación, una valoración de en dónde está en el proceso. Pero esa valoración, en el caso de un sistema educativo, debe traducirse a una calificación. Y esa traducción sí se hace en razón de la evaluación, pero no es la calificación el conjunto de la evaluación. ¿Sí? Hay otros elementos que están ahí que no pueden aparecer en la calificación, evidentemente. Pero no están necesariamente encontrados, más bien lo que están es como dimensiones distintas. Su primer nivel es más, la evaluación es el gran nivel, ¿no? Y la acreditación es una parte del proceso del sistema necesario, ¿sí? Ligado a la evaluación, por supuesto, ¿sí? Pero no es la evaluación como tal. Muy bien. La maestra Evelyn Aurora Nava Rubio pregunta, ¿la propuesta de trabajo para el nivel de secundarias cuál puede ser? A ver, el trabajo en las escuelas secundarias, insisto yo en esto, tiene una complejidad distinta, pero sí tiene posibilidades, ¿no? O sea, lo que creo que va a pasar, o sea, y lo pongo con me parece muy interesante lo que está pasando en las secundarias tecnológicas. A raíz de que aparece este planteamiento, las secundarias tecnológicas, en lugar de verlo como una dificultad de cómo nos coordinamos para tener un programa analítico entre todos nosotros, sea por campo, ¿no? Que puede ser por campo, o sea, las formas como cada quien se dé, lo que ven es una oportunidad. Me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque sienten, y yo creo que es correcto, ¿no? O sea, por lo menos yo pienso que eso es correcto, que van a recuperar identidad porque la habían perdido. Y entonces que ahora tienen oportunidad de meter contenidos de tecnologías y de oficios que estaban perdidos, porque cuando aparecieron los clubs, cuando se desaparecieron los talleres, ya no había posibilidades de irlos incorporando. Y eso era un asunto identitario, un asunto necesario para ser trabajado. Entonces, ¿qué es lo que ven? Una oportunidad para ir incorporando cierto tipo de contenidos que les permitan recuperar esa manera de ver que era la educación tecnológica. Creo que hay que hacer una discusión de fondo, eso también lo creo. Creo que hay que hacer una discusión de fondo de a qué le estamos llamando tecnología, porque la tecnología no se reduce
a las herramientas computacionales o a las herramientas cibernéticas. La tecnología es mucho más amplia. Bueno, tecnología es un gis y un pizarrón, digamos, o sea, también eso es tecnología. Pero justo esa discusión que se está armando es una discusión que también se puede armar en la secundaria general. Es decir, ¿qué es lo que es necesario incorporar a partir de que nos relacionamos varios profesores, algunos muy potentes, profesores muy potentes que tienen ideas absolutamente renovadoras, que dicen, miren, yo traje esta literatura que es fundamental para ser trabajada, no solamente en el campo del lenguaje, no solamente por los maestros de español y de inglés, sino también por los profesores que están trabajando cuestiones de aspectos científicos o aspectos éticos, ¿no? Este es el material que yo propongo para este trabajo. Yo creo que las formas pueden ser distintas. Algunos pueden promover que se haga un proyecto, otros pueden traer materiales específicos, otros pueden enriquecer con las experiencias metodológicas que han trabajado. Algunos saben, dicen, yo he trabajado con esta forma metodológica y es la que me funciona. Y ese es el trabajo que quisiera que ahora hiciéramos de conjunto, que lo pudiéramos trabajar todos. Es decir, las maneras son distintas para cada grupo, pero creo que se pueden encontrar ciertos caminos específicos, ¿sí? Sí. Me pregunta que si va a ser el PEMSE y aparte el programa analítico y que qué pasó con la simplificación administrativa. Espero que no vean al programa analítico como una cosa administrativa. Esa es como la parte que sí les pido, como una parte casi, digamos, sustantiva para la educación. Es decir, el trabajo con un programa para que los chavos aprendan no es un problema administrativo. Es un problema central, es un problema de qué dona nuestra generación a otra generación. Es un problema de cuidado también sobre el otro, ¿no? O sea, de preocuparnos por ese otro que está ahí, que no tiene todavía esos conocimientos, que está buscando, que busca, ¿no? Aunque ni siquiera sepa bien qué es lo que busca, ¿no? Muchos de los adolescentes, ustedes saben, que ni siquiera saben qué es lo que quieren realmente, pero saben que algo quieren y entonces uno puede canalizar ese querer, ese deseo de conocer por un deseo de aprender y de aprender eso que nosotros queremos que aprendan, ¿no? Entonces, ojalá no se ha visto el programa analítico como una carga administrativa, porque no lo es, o sea, no pretende ser una carga administrativa, no es para entregárselo a nadie, no es para cumplir con nadie, es para que nosotros sepamos por dónde queremos ir como escuela, para que nosotros sepamos qué es lo que queremos y para dónde pretendemos ir. Entonces, no tiene la finalidad de supervisión, no tiene la finalidad, sí que va a tener una finalidad de diálogo con la supervisión y de diálogo con la dirección, por supuesto que la va a tener, de acompañamiento, de involucramiento, de interlocución, ¿no? O sea, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, pues vamos a hablar de esto que nos interesa a todos, ¿no? Pero no tiene la finalidad administrativa bajo ninguna circunstancia. Así es correcto, doctora. Mire, el maestro Ramón Guardado tiene aquí una duda que le surge, dice, en las orientaciones del CTE se menciona el programa analítico por grado y la doctora Rosa María nos comenta que es colectivo por escuela. ¿Nos podría aclarar esta situación? Sí, se puede iniciar el trabajo si todos nos reunimos del primer grado, ¿no? Hagan de cuenta, nosotros vamos a hacer el programa analítico y nos reunimos el primer grado y luego nos reunimos el segundo grado, pero en realidad discutimos toda la escuela lo que está proponiendo el primer grado, el segundo grado, el tercer grado, porque además acuérdense que está la fase. El primer grado no se entiende sin el segundo grado. El tercer grado no se entiende sin el cuarto. El quinto grado no se entiende sin el sexto grado. Pero la fase 6 no se entiende sin la fase 5. ¿Sí? Es decir, lo interesante de este proceso es que nos podemos, por logística, reunir los de primer grado, los de segundo grado, para analizar, pero quien discute en realidad el programa analítico es la escuela, ¿no?
O sea, no es que trabajen por separado los de primero con los de segundo, con los de tercero, sino que exponen lo que están haciendo y a partir de ahí se puede llegar a la conclusión de vamos a tener un tema común en la escuela. No un tema de primero, un tema de tercero y un tema de cuarto, sino un tema de la escuela. O va o no, ¿sí? Pero vamos a tener un tema de fase. Entonces, los primeros y los segundos trabajan sobre esto. ¿Sí? Es decir, el chiste es el enriquecimiento, ¿no? O sea, hay líneas que da la Secretaría que son clave, pero también hay que enriquecerlas. O sea, ustedes tienen que comprender que la verdadera riqueza está en ustedes. O sea, sí, la verdadera creatividad está en los maestros. Así es, doctora. Sí, mire, la pregunta del maestro Edgar Vargas y del maestro Víctor Martínez, de alguna forma ya quedaron contestadas anteriormente con las que comentó la doctora, y la de la maestra Angie Joan también ya lo acaba de comentar, ¿verdad? Que no es un trámite administrativo. Y el Departamento de Educación Primaria pregunta cuándo debe quedar listo el plan analítico. Hasta donde yo tengo entendido, estamos haciendo un ejercicio previo, ¿no? Porque va a entrar el plan de estudios. Ahorita estamos haciendo muchos ejercicios de muchas naturalezas para ir entendiendo cómo está. La Secretaría quizás determine cuándo tiene que estar el programa analítico, pero yo lo que diría es que lo rico del programa analítico es justamente el diálogo y la posibilidad de discutirlo, ¿sí? Más que la entrega, digamos, ¿no? O sea, para mí el programa analítico tiene una función sustantiva que es la posibilidad de ponernos en interacción unos con otros y de empezar a trabajar de manera más rica en el sentido de intercambio de ideas, ¿no? De análisis de los objetos de conocimiento, de trabajo sobre los problemas, de análisis del contexto, de trabajo acerca de los problemas de aprendizaje que tienen los niños, de pensar en las preguntas posibles que tienen los niños alrededor de esos problemas, de entender si queremos, si podemos, ¿no? Porque a lo mejor no podemos, pero si queremos que los miembros de la comunidad también participen, los padres de familia también participen. Es el caso de Morelos, en el cual los padres de familia generan algunas preguntas acerca del problema de la convivencia de los adolescentes, ¿no? O sea, es interesante porque se generan preguntas también por parte de los padres de familia y las madres de familia, no solamente de la escuela, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un tema interesante también por trabajar. Y aquí hay una pregunta que me parece que es muy interesante también en ese sentido, que es, los programas analíticos deben de abordar todos los contenidos que están en los programas sintéticos, sí y solo sí es factible para ese contexto y para esos estudiantes. Sí que tendrían que ser abordados, si ustedes se fijan, más o menos van entre 20 y 25 contenidos, ¿no? O sea, están pensados para el tiempo anual, están pensados así, pero evidentemente, si yo tengo un grupo, y además tomen en cuenta que ustedes pueden pasar algunos de esos contenidos a la fase, al grado siguiente, ¿sí? Porque es parte de la fase, ¿sí? O sea, ustedes no tienen que pensar el grado solamente como grado, sino el grado en la fase. Ya de algunos contenidos que están relacionados en este grado, están relacionados con el siguiente grado porque son parte de la fase. Entonces, ustedes pueden hacer ahí un juego interesante de pasar ciertas cosas. Voy a poner el caso de personas discapacitadas, los CAM, ¿no? ¿Tienen que abordar los contenidos? Por supuesto que tienen que abordar los contenidos, pero no los pueden abordar de la misma manera que se abordan en una primaria regular. Eso no es factible, ¿sí? Pero sí que pueden abordar esos contenidos y pueden irlos trabajando de acuerdo con las características de esos estudiantes y van a tenerlos que adaptar a eso. Entonces ahí no hay manera de que abarquen todos los contenidos. Sería verdaderamente imposible para algunos casos, pero sí que toman como referencia porque esos son los referentes fundamentales
para poder hacer el trabajo de los objetos de conocimiento del programa analítico. ¿Sí? Sí, doctora. Mire, a la maestra Florencia Robles Sánchez nos pregunta cómo elaborar un programa en el plano didáctico, un proyecto, perdón, en el plano didáctico para un grupo multigrado partiendo del programa analítico. Les voy a decir cómo está funcionando en algunos lados, ¿no? Para que veamos. Hay lugares donde lo que se está haciendo por parte de los maestros multigrado es que se están reuniendo los maestros de varias escuelas multigrado. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Como hay multigrado unidocentes o bidocentes, ¿sí? Pues ahí la posibilidad está siendo muy corta para hacer un proyecto de escuela, porque el proyecto de escuela, por supuesto que es un proyecto de aula automáticamente. ¿Qué es lo que están haciendo en algunos casos? No digo que sea lo que se tiene que hacer, digo que se está haciendo en algunos casos y que puede ser interesante como experiencia. Se está trabajando con varias escuelas multigrado de una zona que pueden estar alejadas o no, pero que pueden trabajar de manera de conjunto un problema y se están comunicando para hacer un mismo proyecto como escuelas multigrado. Un mismo proyecto. ¿Sí? No quiere decir que esto tenga que ser así, pero me parece muy creativo de su parte tratar de complejizar el asunto, ¿sí? Y poderse poner en contacto unos con otros para ir retrabajando. De hecho, hay lugares en donde ya el consejo técnico lo están llevando varias escuelas multigrado. Con estos medios de comunicación que tenemos ahora, pues se están reuniendo varias escuelas multigrado y no escuela por escuela, donde a veces son bidocentes o son unidocentes o tridocentes, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo, tratando de trabajar. Pero en el caso de las escuelas multigrado, además, yo creo que son los que tienen más experiencia con este tipo de procesos que tenemos ahora. O sea, ellos han hecho unas cosas fantásticas y fabulosas como en las telesecundarias también. O sea, han hecho cosas maravillosas en términos de metodológicos y en términos didácticos. Sí, doctora, tenemos pensado 20 minutos para sesión de preguntas y respuestas, ya nos pasamos un poquito, no sé si gusta que se las sigamos leyendo las preguntas o que se las hagamos llegar y usted las contesta y nos manda la respuesta, usted díganos. ¿Les parece que cerremos con otras dos más y las otras me las hagan llegar y con todo gusto, tanto yo pueda, pues las contestaría? Sí, claro que sí. Mire, tenemos una más de la zona 19 de preescolar, donde dice, menciona que hay elementos clave en el programa analítico. ¿Cuáles son? Estos que había mencionado. O sea, primero, tomar como base el programa sintético. El programa sintético es la base, es una base fundamental del programa analítico. 2, el diagnóstico de cómo están los estudiantes, o sea, qué características tienen los estudiantes. Ese es el otro elemento fundamental, ¿sí? El otro elemento fundamental es el trabajo alrededor de un problema o tema que sea importante en razón de ese contenido que ustedes trabajaron de los programas sintéticos, ¿sí? Sí estoy siendo clara, ¿no? O sea, ustedes tienen los contenidos y tienen cómo va el desarrollo del aprendizaje. Ustedes tienen esos contenidos tienen que relacionarlos. Por un lado, con cómo están sus estudiantes con respecto a esos contenidos, evidentemente, ¿no? Para eso es el diagnóstico. Y tienen, por otro lado, la parte específica de un problema posible que puede ser analizado alrededor de esos contenidos. Un problema o un tema, O sea, me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque ese objeto, ese será el objeto de conocimiento a problematizar para trabajar esos contenidos de manera más dinámica. Pero si ustedes necesitan trabajar también específicamente contenidos de matemáticas o contenidos de español o contenidos de ciencias, también se puede hacer y se incorpora al programa analítico sin ningún problema, ¿sí?
Esos elementos son fundamentales. ¿Cuál es el otro elemento fundamental? Empezar a dibujar la evaluación formativa en el programa analítico. O sea, tener acuerdos sobre cómo se va a hacer la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque es importante que todos los profesores que van a trabajar en esa escuela vayan estableciendo maneras de evaluación formativa al interior de la propia escuela, ¿no? Y no que sea hay una acción aislada de uno que hace trabajo de evaluación formativa y otro que yo no lo hago, sino que haya un acuerdo, empecemos a trabajar por la vía de los acuerdos, ¿sí? Esos son los elementos fundamentales, son elementos clave, y acuérdense que los programas sintéticos, por eso los puse acá, tienen ustedes los lineamientos didácticos, es decir, los principios didácticos sobre los cuales hay que trabajar el programa analítico, ¿sí? Ahí están también los principios fundamentales. Interacciones, maneras, uso de materiales, trabajo más colectivo, en fin, ahí están los lineamientos centrales. Sí, muchas gracias. Y concluiríamos con la pregunta de la maestra Claudia Karina González Vargas, que nos dice, ¿cómo se puede articular el enfoque del diseño universal para el aprendizaje con el programa analítico? A ver, cuando se pensó en el programa analítico, no se pensó en esta idea del diseño universal. Lo que está más en la base, y creo que hay que dejarlo claro, lo cual no quiere decir que ustedes no lo usen, ¿eh? O sea, a mí en realidad creo que eso es un asunto, esa es la autonomía, es que esa es la autonomía del magisterio. Pueden usar diferentes elementos, porque creo que es fundamental que ustedes también, de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a lo que ustedes han trabajado, también lo pongan sobre la mesa, ¿sí? O sea, no es un asunto esta es la única forma y esta es la única forma de trabajo y todos van a trabajar de esta manera, sino al contrario, ¿sí? Lo que sí se pensó en el trabajo de para dónde los programas analíticos y los programas en general, los programas, por decirlo así, es en las acciones de integración posible. ¿Por dónde ir integrando? Insisto, integrar a partir de experiencias, integrar a partir de asuntos sociales, integrar a partir de asuntos de aprendizaje, es decir, que no se vea fragmentado el conocimiento. Eso sí es muy importante. Eso sí es muy importante. Ahí está una clave fundamental, no ver el conocimiento fragmentado, ¿sí? No solamente por un prurito en términos de decir la realidad no está fragmentada, sino también porque el propio conocimiento cada vez va más hacia la integración. Es decir, cada vez tenemos más relación entre los diferentes conocimientos. Y por esa razón es muy importante que los estudiantes no aprendan de manera atomizada o parcializada el conocimiento, sino que se acerquen al conocimiento desde una mirada más digamos, interrogante hacia el conocimiento y cómo cada disciplina, cada aspecto de las disciplinas responde a ciertas cosas. Y hay otras cosas que no pueden ser resueltas ni respondidas por el conocimiento, ¿sí? Sino que puede ser respondido por los saberes locales o puede ser respondido por la experiencia o puede ser respondido por otros elementos clave en el campo de la educación, ¿sí? ¿Sí? Sí, muchas gracias, doctora. Ya creo que todo lo que usted nos ha compartido, sus experiencias, sus reflexiones, sus conocimientos, sin duda alguna nos van a dar mucha luz en este proceso de aprendizaje, ¿verdad? De apropiación del codiseño, del programa analítico, del programa sintético, del plan y programas de estudio, de todos estos temas que sin duda tenemos que tener bien fortalecidos, bien conocidos para el momento de la implementación, que está pues prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces, pues de nueva cuenta, Nayarit le agradece su presencia, el haber aceptado esta invitación que le hicimos, el venir aquí a compartirnos, ¿verdad? Le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que esta sea la primera de muchas ocasiones que nos acompañe de manera virtual y de manera física aquí en la entidad.
las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado se lo van a agradecer porque sin duda alguna todo esto que estamos trabajando se va a ver reflejado en las aulas, en las escuelas, en los procesos de aprendizaje y sobre todo pues en los resultados, ¿verdad? Un abrazo de parte de todos, doctora. Un gusto haber coincidido con usted y que nos haya compartido toda su experiencia. Muchísimas gracias y un abrazote para Tierras Nayaritas y ojalá algo de lo que dije pueda servirles a todos ustedes. Gracias. Claro que sí. Le estaremos enviando las preguntas que quedaron pendientes, a ver si nos hace favor de resolverlas, porque queremos que nuestras maestras y nuestros maestros no se queden con ninguna duda, ¿verdad? Queremos fortalecernos todos juntos. Gracias, que tenga una excelente